Hay varios mecanismos para bloquear el sistema renina-angiotensina. Hay una gran cantidad de estudios que han demostrado que el bloqueo del eje renina-angiotensina protege al riñón y reduce la pérdida de albúmina en orina de 24 horas. Y todos los medicamentos que bloquean este eje renina-angiotensina han demostrado su utilidad. Inhibidores de enzima convertidora, bloqueadores de receptores de angiotensina, inhibidores directos de renina, incluso bloqueadores de aldosterona han demostrado su utilidad, y hasta este momento ninguna familia de medicamentos ha demostrado superioridad sobre las demás para generar para generar esta protección a nivel renal. Cualquier medicamento va a ser útil. ¿Qué nos han mostrado los estudios? Por ejemplo, el IDNT, publicado hace ya 9 años en New England, nos dice que el bloqueo del eje renina-angiotensina con irbesartán fue más eficaz que el placebo o que amlodipina para evitar la duplicación de la creatinina sérica. Por esas fechas aparece en la misma revista el estudio Renal, que nos dice que losartán tiene la misma utilidad para evitar que se duplique la concentración sérica de creatinina y para retrasar la enfermedad renal terminal cuando se compara con el placebo. El IRMA-2, publicado también por esas fechas y también en la misma revista, nos dice que el bloqueo de receptores de angiotensina retrasa la progresión de micro a macroalbuminuria, reduce la proteinuria franca y que dosis más altas del medicamento producen una mayor reducción de la cantidad de proteínas en orina. Recientemente estudios con alisquiren a corto plazo, de corta duración, de un mes, también muestran que alisquiren reduce en forma importante como monoterapia la cantidad de proteínas en orina y que esta reducción también es dosis dependiente. Por otra parte, tenemos una gran cantidad de trabajos que nos muestran que en el paciente hipertenso solamente una tercera parte se van a controlar de las cifras de presión arterial con monoterapia. Por lo menos el 70% va a requerir por lo menos 2 medicamentos y un 40% requerirá 3 medicamentos. De tal forma que la ley lo cierto es que la gran mayoría de los pacientes van a requerir por lo menos 2 medicamentos, y en el paciente diabético esto es todavía más cierto, primero porque hasta la fecha siguen siendo cifras más bajas la meta terapéutica, aunque ahí ya tenemos el estudio ACORD que dice que a lo mejor no, pero en este momento las guías terapéuticas todavía dicen 130-80, y por otra parte es más rebelde la hipertensión del diabético que la del no diabético. Esto está tomado de las guías europeas, en línea, seguramente ya lo han visto, en línea continua vemos los receptores, las recomendaciones que se sugieren, las combinaciones que se sugieren, y en línea discontinua las que no se sugieren. Y aquí quiero resaltar que la combinación antagonista receptor de angiotensina, inhibidor de enzima convertidora, ya desde estas fechas se nos decía que no era una asociación recomendable. Y ven ustedes lo que pasa con los casos antagonistas son recomendables con estos 2 medicamentos. Aquí faltaría alisquiren, seguramente requeriría una esquina distinta, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Estos son resultados del estudio Benedict, publicado hace 6 años en el New England. Fue realizado en pacientes diabéticos hipertensos normoalbuminúrica, y después de 4 años de seguimiento se encontró que la combinación de trandolapril con verapamil, un inhibidor de enzima convertidora con un calcioantagonista no dihidropiridínico, redujo en forma significativa la aparición de microalbuminuria en pacientes normoalbuminúricos, un 61% de reducción, y
Más recientemente, el estudio Advance, publicado en Lancet hace 3 años, nos dice que la combinación perindopril-indapamida fue más eficaz que el placebo también en la prevención de aparición de microalbuminuria. En pacientes normoalbuminúricos esta combinación evitaba la aparición de microalbuminuria. En el Benedict hubo una rama con verapamil solo que fue muy similar a placebo y una rama con tranrolapril solo que no alcanzó diferencia significativa. La única que alcanzó significativa con respecto a placebo en la reducción de la aparición de microalbuminuria fue la combinación tranrolapril-verapamil. Lo interesante es qué nos están diciendo los estudios. Bueno, Rinal y el IDNT lo que nos dicen es podemos evitar que el paciente con macroalbuminuria progrese a enfermedad renal terminal. Luego el IRMA-2 nos dice podemos evitar que el paciente con microalbuminuria pase a macroalbuminuria. Y lo interesante del Benedict y del Advance es que nos dicen podemos evitar que el paciente normoalbuminúrico desarrolle microalbuminuria. Es decir, podemos actuar unos 20 años antes de que el paciente llegue a enfermedad renal terminal, pero además podemos actuar en fases tempranas de disfunción endotelial y evitar esta progresión a enfermedad cardiovascular. También es interesante señalar que tanto el Benedict como el Advance son estudios realizados con combinaciones de antihipertensivos. Hasta este momento ninguna monoterapia ha demostrado que se puede evitar el paso de normo a microalbuminuria, ha sido el uso de combinaciones, y aquí entraremos a discusión de si podremos utilizar combinaciones de antihipertensivos en diabéticos normotensos para evitar la aparición de microalbuminuria. Me parece que en hipertensos ya no hay duda, ya estos 2 estudios nos dicen que hay que hacerlo, y ya las guías europeas por lo menos nos decían que si el paciente tiene 20 milímetros de sistólica o 10 de diastólica por arriba de la meta, hay que usar combinaciones, aunque porque ese paciente no se va a controlar con monoterapia. Aunque lo que sí ha cambiado recientemente es qué combinaciones vamos a usar. Aparentemente aquí sí hay cambios y estudios muy recientes que nos dicen hacia qué línea seguir. Durante mucho tiempo se habló del doble bloqueo de renina-angiotensina para la protección del diabético. Todos los estudios que combinaban IECA con ARA2 mostraban que el efecto antiproteinúrico de la combinación es mejor que la monoterapia, con excepción del CALM-2 que incluyó candesartán y lisinopril, que no lo demostró. Todos los demás estudios sí lo habían demostrado. El problema era si había que recomendarlo o no. El primer estudio a largo plazo que se utiliza para evaluar esta progresión es el estudio OnTarget, en el cual los resultados desde el punto de vista cardiovascular dicen que no hay diferencia entre usar la combinación o usar ramipril solo, y desde el punto de vista renal nos dicen que aquellos pacientes que recibieron la combinación de telmisartán con ramipril tuvieron más insuficiencia renal y más necesidad de diálisis, mayor duplicación de la creatinina sérica que los que recibieron ramipril solo. Hay que señalar que no era un estudio diseñado para evaluar esto, que se incluyeron pacientes normotensos. Aparentemente hay errores de metodología. Hay quien dice que hasta pacientes hipotensos había incluidos en OnTarget. El hecho real es que en este momento, y debido a los resultados del estudio, no podemos recomendar la combinación de un IECA con un ARA2 para la nefroprotección ni para el manejo de la hipertensión. Está llevándose a cabo un estudio, el estudio Nefron-BA, que va encaminado justamente a evaluar la utilidad de esta combinación para la nefroprotección, pero en este momento y debido a los resultados de OnTarget, la combinación de IECA y ARA2 está formalmente contraindicada. Hay algunos estudios con antagonistas de aldosterona, la mayoría en combinación.
Espironolactona tiene un efecto antiproteinúrico importante, el cual se ve reforzado cuando se agrega un IECA, un ARA2. La eplerenona sola o en combinación con enalapril es más eficaz para reducir la albuminuria que la monoterapia con enalapril, de acuerdo a este estudio de 6 meses de duración. Hay que señalar que que es una combinación que hay que usar con mucho cuidado, la combinación de espironolactona o de eplerenona más IECA o ARA2 puede aumentar en forma peligrosa los niveles de potasio sérico. Hay que vigilarlo constantemente. Es una combinación que puede ser peligrosa porque puede llevar al paciente a problemas severos de hipercalemia. Hace 2 años se publica en el New England los resultados de ese estudio, el estudio AVOID. El AVOID incluyó pacientes diabéticos hipertensos a los cuales se les administró, todos los pacientes recibieron losartán más algún otro antihipertensivo para lograr el control de las cifras de presión arterial, y ya una vez que tenían la presión arterial controlada se les agregó alisquirén o placebo, y la dosis de alisquirén se incrementó a las 2 semanas de 150 a 300 miligramos.